Uy, me quedo tildado. Estabas con Mauro. Mauro, ¿viste algo más? ¿Cómo? Perdón, que Estabas con creo Mauro, que mi internet. ¿no? ¿En tu trabajo? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, Mauro y otro chico más, creo. Hola, Mauro. Estábamos viendo el ¿Todo caso bien? de ustedes, lo estaba comentando Esteban, y si tenías algo más para agregar. No Perdón, tengo nada más para agregar y también debo sincerarme que lamentablemente no pude acatar las actividades de esta semana por algunos inconvenientes que no vienen al caso, pero no puedo aportar en cuanto más allá de lo de la clase anterior. Bueno, escúchenme, miren, ahora seguimos con los casos. Vicky, ayer tuvimos la charla de consumidor y les traigo material nuevo para incorporar y también para el cuadro, que me parece interesante porque nos dieron muchos tips. Y esto de, si tienen un código civil a mano, tráiganlo, y si no, lo buscan en internet y vamos viendo los artículos, porque el Código Civil nos brinda innumerables herramientas que no estamos usando, en el sentido de ver que es mucho más de lo que imaginamos. Este deber de información, ahí yo puse la lupa. ¿Qué entienden ustedes cuando decimos deber de información? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Y a mí me parece, respecto al nivel de información, que se trata de que las partes tengan claros sus derechos y sus obligaciones y también lo que surja durante el contrato. Por ejemplo, si la parte, si el consumidor está haciendo un reclamo ante el proveedor de servicio y está pidiendo, no sé, pongo en los casos del seguro, que es donde por ahí más estoy laburando, se está pidiendo que informe sobre una destrucción total. Bueno, el deber de información considero que abarca que si el seguro considera que no es destrucción total, que informe el por qué y que no se sujete solamente a decir no es destrucción total. Que diga no es destrucción total porque lo que está roto es esto, y arreglarlo sale tanto. ¿Ustedes vieron la película Granizo? No, no la vi. No. ¿Ninguno la vio? Sí, yo la vi. Mírenla. La de si Franchella. pueden. Sí, recibió críticas, pero bueno, es una comedia. Fíjense la parte de donde La del seguro. hay un taxista que va a reclamar el seguro. Fíjense esa parte. Es Sí, buenísimo. le reclama seguro, pero le dice que no había, todavía en la primera parte dice que no les había asegurado esa parte de la nieve, del granizo que había caído. Entonces, Había contratado, sí, igual mírenla, ¿no? Todos a ver qué opinan, pero había contratado esto de todo riesgo y no le cubría granizo. Porque contra todo riesgo no, era excepto en la letra chica, incluso hace referencia a la letra chica. Bueno, les voy a señalar algunos artículos, vamos a ir desmenuzándolos, porque acá es como que está la clave de todo. Si ustedes lo saben usar y si lo saben aplicar, y si se empieza a interpretar como verdaderamente está escrito, no le estamos poniendo la lupa a estos artículos. Vamos a ir viéndolo uno por uno. Son 6 artículos donde tenemos un poco todo resuelto. El 1067, el 1073, el 1710, 1100, 1118, 1118, 1743 y 2560. Prescripción. ¿Estoy muy errado en lo que planteo, doctora? No está cerrado. No, es más, creo que sos tibio. Yo para agregar, para complementar lo que decía el compañero Mauro, me parece importante que el deber de información, además de ser claro, preciso y detallado, debe atender al conocimiento
de a quién se le está brindando esa información, porque si la información es clara y precisa y detallada, pero es una información de carácter técnico, una persona común que no tiene ese conocimiento técnico, no le va a servir de nada que la información sea clara, detallada y precisa, porque va a ser una información técnica de la cual esa persona no tiene conocimiento como para poder comprender del todo esa información, ¿no? Entonces, lo que creo, además de no solamente que lo creo yo, sino que también lo hemos visto en algunas sentencias, es que ese deber de información debe estar direccionado también para que sea efectivamente comprendido, además de que sea claro, preciso y detallado. Como para complementar lo que decía Mauro. O sea, tener en cuenta... ¿Cuántos de ustedes leyeron el contrato de Zoom? ¿De qué? De Zoom. No escuché de La qué. plataforma por la que estamos ahora encontrándonos, ¿la leyeron ustedes? No entendía. No, claramente que no. Claro que no. Doctora, no me quedó claro por qué soy tibio. O eso Porque llegué a escuchar. porque cuando veas la interpretación que le podemos dar a todo esto, vas a pedir eso y mucho más. Ah, pero sí, estamos sentando las bases, por favor. Para bajar hay tiempo después. Ah, por eso. No, quédese ¿Seguimos? tranquila. Bien. No, me refiero a todos somos tibios con este tema, ¿eh? Porque estamos con miedo, porque es como que hay un importante elemento psicológico en que mientras cuando vamos a comprar nos atienden muy bien, pero cuando tenemos que reclamar nos sentimos en inferioridad, porque todo el sistema está armado para eso. De hecho, estoy pidiendo un incumplimiento contractual por no haber acatado esta cuestión del deber de información. Perfecto. Bien, vamos leyendo uno por uno y vamos viendo la interpretación que le podemos dar. El 1067, leo el primero, después me acompañan. Todos estos son artículos del Código Civil que integran la ley del consumidor, la Constitución Nacional, los tratados, complementan, por eso nos vamos a apoyar acá. Fíjense que el 1067 nos habla de protección de la confianza, nada menos, protección de la confianza es el título. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. O sea, no me puede venir después con que se comprometió a algo y no lo va a cumplir porque no estaba pactado, porque no estaba previsto. Y ahora vamos a ver si esta contratación fue verdaderamente libre para entender que se configura un contrato. Porque miren, hasta ahí podemos ir. Si esta contratación no es libre, porque no conozco verdaderamente este deber de información, ¿cómo puedo decidir yo libremente? Cuando además la presión que se ejerce sobre el consumidor está dirigida a que consuma, no a protegerlo, a informarlo y a cumplir con el deber de lealtad y legalidad. Y esto lo vemos en esa parte de la película Granizo, lo vemos fundamentalmente donde la persona estaba confiada en que había contratado un seguro a todo riesgo. Cuando él le dice todo riesgo, la palabra, ¿qué está indicando? Todo. Todo riesgo. Todo. O sea, la persona no entiende cómo el todo riesgo no cubre granizo. Entonces, el deber de información dentro del 1067, principio protección de la confianza. Esto se aplica también para pedir sanciones, fundamento, cuando no se cumple, para pedir sanciones por incumplir el deber de información. No se cumplió con esta protección de la confianza. ¿Quién me lee el 1073?
Yo leo. En el capítulo 12, sobre contratos conexos, artículo 1073, dice: hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada o derivada de la interpretación, conforme con lo que se dispone en el artículo 1074. Y además no se olviden que la interpretación en el caso del consumidor es Favorable al consumidor. en beneficio del consumidor. O sea, doble protección tenemos acá. ¿Qué se les ocurre cuando leen esto? ¿Cuáles contratos conexos? Y las tarjetas de crédito con seguros de vida. Sí. O la Que tarjeta involucre, de a ver, crédito, ¿no? Que ahí también hay como una cierta conexidad, ¿cómo dijiste? que entre la tarjeta de débito y crédito también cuenta caja de ahorro y tarjeta de crédito. Y que involucre otras figuras, personas, intermediarios. Bueno, el caso que en los que estuvimos hablando de los planes de ahorro, o sea, también hay una finalidad económica común entre quizás el fabricante, el administrador, ¿no? Como también, o sea, esto que las causas que estuvimos trabajando. Totalmente. Y yo les pongo otro ejemplo. El productor de seguros. Claro. ¿Cuántas veces, Vicky, tenemos un caso que lo hemos usado en el taller? Camilo. ¿Cuántas veces yo contraté con el productor de seguros? El productor de seguros se olvidó de llevar el pago, o se olvidó de emitir la póliza, o de pedir que emita a la compañía la póliza, y me quedó sin seguro. ¿Cuántas veces escucharon algo relacionado con eso? Bueno, no, el productor de seguros. Ahí aplican este artículo. Y cualquier otro que tenga este significado, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿quién se beneficia con el productor de seguros? ¿Quién? La compañía. Bueno, iba a decir eso, pero no llegué. Si se beneficia la compañía de seguros, a ver, Vicky, ¿te acordás de ese ejemplo? Yo voy a buscarlo, si lo tengo acá. Sí, era el Porque hay un enriquecimiento sin causa. Si se olvidó de emitir la póliza y le siguió cobrando, la compañía siguió percibiendo un monto que no corresponde que reciba. Claro. Héctor. Débitos automáticos en los bancos tienen que una vez se pide que le paguen un servicio por débito automático. Y ahí el banco a veces se olvida de girar el pago y a uno le cortan la luz, por ejemplo. Claro, ahí también es un buen ejemplo. En este caso, nosotros en el juzgado 1 tramita una causa donde hay un accidente de tránsito porque Camilo Fernández, en este caso, iba conduciendo y atropella a una menor. Cuando atropella a la menor, en este accidente de tránsito se cita en garantía a la aseguradora. La aseguradora lo que opone es una excepción de falta de cobertura, porque Camilo le pagaba al productor de seguros y no le pagaba, digamos, el seguro vencía los días 10 de cada mes y él estaba acostumbrado a pagarle todos los 13. Todos los días 13 el IBE le pagaba, entonces el pago entraba 3 días después en el cumplimiento de la póliza. Y eso hizo que la citada en garantía pusiera una excepción de falta de cobertura. Esa es otra de las desventajas, digamos, que tiene el consumidor del seguro. En este caso no prospera la excepción de falta de cobertura, porque obviamente se entendió que estaba protegido por el seguro porque estaba acostumbrado a pagar mes a mes, todos los días, 3 días después. Digamos, el pago que efectuaba de ese contrato era 3 días después. Sumado a que... No lo encuentro, pero ¿te acordaste cuál es? Sí, es el de Camilo con Ayelén Santiago. Es Fernández con Santiago.
Sí. Tramité en el juzgado 1. Ahora se los busco y se los paso. Está bueno, Sí. aparte hemos hecho muchos simulacros de ese juicio, precisamente muy importante esta excepción que interpuso la aseguradora de falta de cobertura, de no seguro, Y ahí, por la falta de pago. Anótense un fallo que es Tuero, T-U-R, Tuero, R-O, contra Latoyar con Y, S-A. La persona contrata, Latoyar, contrata, es una grúa. Fíjense que es tremendo el caso. Una grúa, esas que, como esos que hacen montaje, ¿vieron? Y se cae, choca una moto contra esa grúa. Autoelevadora se llama. El mismo día, Latoyar, con un productor de seguros, había contratado. Ahora le pasamos los demás datos. Había contratado el seguro. No llegó a emitirse la póliza porque le dio simplemente el recibo, lo pagó y el productor dio el recibo. Y la compañía dice que no había emitido la póliza, por ende no cubre. Ahí tienen un fallo sin precedentes en la que se vincula este productor como si hubiera sido la propia compañía de seguros, porque en definitiva sale a vender los seguros de esa compañía. Económicamente la compañía se beneficia con ese productor. Y en el caso de que incumpla, este productor está perjudicando a la compañía. Entonces, se vincula verdaderamente económicamente con la misma. Lo considero un contrato conexo. Les digo, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo, esto es del 3 de septiembre 2020. Tienen los fundamentos, si lo quieren leer es bastante largo, pero si no tienen el resumen de los fundamentos, pero si ponen Tuero con Latoyar, Corte Suprema, les aparecen resúmenes para leer. Bien. El artículo 1710, ahora. ¿Quién lo lee? 1710. Sí, lo leo. Dale. Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella depende, de A. Evitar causar un daño no justificado. B. Adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Y C. No agravar el daño si ya se produjo. Bien, ahí es donde ustedes pueden aplicarlo para la prevención cuando están fundando el daño punitivo, por ejemplo, el deber de evitar un daño, sabía que no estaba cubriendo determinado riesgo y no lo informa. Y además, esto está muy relacionado con la prueba. ¿Cómo hace el que no informa, o cómo hacemos para probar que yo le informé? ¿No? Pónganse del lado de la compañía ahora. ¿Cómo hace la compañía para decir, no, yo me informé? Y ahí tenemos otra ventaja más. No sé si alguna vez... Sí, además. Pero si ustedes se ponen a leer ¿alguno leyó alguna vez una póliza? Sí.
¿Vieron lo que son las pólizas? Son inleíbles. O sea, puede ser que uno con mucha voluntad lea las 2 primeras hojas y después, bueno, como uno cree que nunca le va a ocurrir nada, tampoco las lee, ¿no? Pero está todo armado para lo que no va a cubrir la póliza. No está la información de lo que cubren en general. O si está, está muy generaliza generalmente, ¿no? Lo que se cubre se dice terceros, ¿no? No se especifica. Hay seguros, por ejemplo, que no cubre si el que maneja no es el que está habilitado, contratado por el seguro. Yo se lo doy a mi esposo, pero no lo habilité, entonces no le cubre. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, en ese caso, y hay una tendencia hacia contratos que tengan la posibilidad de estar hipervinculados con tutoriales o que tengan alguna posibilidad de interactuar con alguien y alguien les explique. Son los nuevos contratos. Eso se está viendo mucho, sobre todo contratos cuando son online. Hay esto de una nueva mirada hacia este tipo de contratos, donde verdaderamente la persona que lo está leyendo se pueda cliquear una parte del contrato y acceder a que alguien le explique o alguien lo atienda, ¿no? Como podría ser algún hipervínculo. Son los legal design, se llaman, ¿no? O sea, contratos con diseño legal. Si ustedes lo ponen en internet les va a aparecer, o las cláusulas claims-made, que son cláusulas que se adecúan a la persona, al tipo de contrato, pero en definitiva son aquellas que llegan a, como decía Erika, ¿no? Hoy, aquel que no entiende la terminología, ¿puede acceder a que alguien le explique qué es lo que contrató o lo que está contratando? ¿Ese contrato puede tomar otra forma y adaptarse al consumidor? No importa. Todo esto está relacionado con algo general que sí podemos pedir y sí podemos usar. Esta formulita, anótensela y la derivan de esto. Todo aquello que no se informa no se puede aplicar. Todo aquello Que nos Que informa. no se informa no se va a aplicar. Claro, por eso creo que a varios de los que hemos comprado algo desde hace unos años a la fecha, nos llaman posteriormente al haber hecho la compra y te releen en cierta forma las condiciones, entendió que le explicaron esto, entendió que tiene beneficio, entendió que tiene que pagar de esta manera. Todo eso tiene que ver, claro, justamente en línea con eso. Porque ha grabado después, ¿no? Eso. Exactamente. Todo esto que estamos viendo está muy relacionado con algo que vamos a ver al final, que se llama la cuantificación del daño punitivo. Vayan imaginando para dónde vamos. Porque una de las peores cosas que nos puede pasar es no dar elementos, primero no pedirle al juez que fije daño punitivo, y obligarlo a que oficiosamente lo tenga que hacer con alguna maniobra, y segundo, no darle elementos para fijar ese daño punitivo. ¿Ustedes saben que hay fórmulas matemáticas para fijar el daño punitivo? Hay la causa Acuña, la tengo acá, no me acuerdo bien cómo era la carátula, pero en Acuña y Castelli, si no me equivoco, también se hace mención a una fórmula para poder determinar la cuantía del daño punitivo, que es muy interesante. Al menos en Castelli se explica muy bien en uno de los votos. Dale, separala, tenela separada para el final, así la podemos compartir. Dale. Bien, llegamos a 1710. ¿A qué leímos? Esa. 1710. 1100. ¿Leímos 1100? No. No, 1710. Bueno, 1100 ahora.
Bueno, yo lo leo. Respecto a contratos de consumo, vamos a ver sección segunda, información y publicidad dirigida a los consumidores, artículo 1100, información, nos dice: el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión. Bien. Complementa lo que dijimos, ¿no? 1118. ¿Alguien más? A ver. Yo me voy a callar un poco, me parece. 118. No, pero siempre, pobre Erika, está ahí. Erika, a Mauro, Alejandro, Héctor, ¿alguien más? A ver, Rosario, Daniela, que son las que están. A ver, Rosario. Dale, el 118. 1118. Sí. Control de incorporación. Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor. Wow. Sí. Wow. Aún que yo las haya firmado, me las hayan informado o las haya leído, si son abusivas, se consideran no válidas, no escritas. Miren qué herramienta que tienen ahí, ¿no? Sí. ¿Se podría considerar, en el caso que estaba planteando usted recién, de que el seguro no cubre si el que maneja es un tercero, ¿se podría considerar como abusivo de derecho en este caso? Porque ¿Y cómo la no? persona... Está bien. ¿Vos vas a contratar un seguro? La única forma de que no te cubra el seguro en este caso es que te lo roben el auto, que maneje a alguien contra Sí, tu voluntad, ¿viste? eso Que sí, te sí, lo use sí. alguien. Ahora, si es el auto es para... A ver, es una trampa eso. El auto es para usarlo en tu familia, en tu grupo familiar. Si vos me digas que lo usa la esposa, el esposo, el hijo, están todos habilitados con licencia, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿Cómo no puede sé si ser le que te agrave? pedirá, no sé si le pedirá, por ejemplo, la tarjeta que se conocía como tarjeta azul, que es permiso para circular por parte del titular. Puede Es un establecer tema eso. de infracción. Es un tema de infracción, no de contrato de Bueno, seguro. exacto. Bien. No, Lo no pueden coincido. multar, lo Ahí podrán multar. la que sorprende además es cómo puede ser, perdón, pero lo estoy pensando, ¿cómo puede ser que un contrato de seguro limite el uso de un bien que quiero asegurar? O sea, Claro, porque el seguro es al auto. exacto. Imagínate que tenés el combinado familiar en tu casa y que a la cocina no dejen entrar chicos, Claro. porque son más riesgosos, te pueden quemar la cocina. Bueno, nada, es para despabilarnos, Consulta, para doctora. empezar a ver otras cosas, sí. ¿Quién determina que las cláusulas son abusivas? ¿El juez? Puede determinar, sí, puede determinarlo el juez, pero puede ser considerado abusivo por ejemplo, una asociación civil, a un tercero perjudicado. ¿Puedo yo considerarlo abusivo y por eso reclamar? Sí, tenés que tener a alguien que lo considere, que dé el significado de abusivo. ¿Sí? Bien. Gracias. De nada. 1743. A ver, no lo leo yo. Dispensa anticipada de la responsabilidad. Son inválidas. Vayan pensando, ¿dónde vieron esto? Dispensa anticipada de la responsabilidad. Son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente, en forma total o parcial,
del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cuales debe responder. ¿Esto cuando van a dónde lo ven? En los lugares donde se deslindan de responsabilidad en los casos de estacionamiento. Claro, iba a decir. Cuando haya estacionamiento de Carrefour, de Walmart. También en los todos esos lavaderos de lugares, autos. En los lavaderos de autos, cuando dejas el auto y te dicen el todo lo que local no llevas se adentro, responsabiliza. esos En el carteles hotel que le llevan. dicen- Los hoteles y las cocheras. También. Se considera no escrito. Cláusulas no válidas. Eso ya ustedes directamente lo podemos tener, digamos, como una invitación a no responsabilizarme. O sea, yo te estoy diciendo que no te voy a responder por eso. Ojo, anticipadamente. Y no hagas nada. Es muy dañino esto, ¿no? Porque yo estoy avisándote que no te voy a cubrir nada de lo que te pase. El 2560, y este es muy importante porque nos habla de la prescripción. ¿Qué dice el 2560? Lo leo. Vale. Artículo 2560. Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. ¿Está previsto uno diferente en el derecho consumidor? Ojo con esto, porque les van a venir con los 2 años, con el año, con los 3 años. Ojo con el 2560, que lo pueden aplicar si no hay una legislación especial que diga otra cosa. No, nos salteamos creo el 1100, porque yo no escuché la parte de revocación. Perdón, ¿no son 3 en defensa del consumidor? Sí, pero podrías pelearlo, porque no, si no está previsto en esta ley especial que vos tenés, que no sea de consumidor, sino ponele cualquier otra cuestión, que no tenga que no esté encapsulado en una norma especial, tengan en cuenta el 2560 para discutirlo, porque es el plazo general, salvo determinación específica de la ley. Claro, porque ahí habría que ver si en todo caso está prescripto iniciar una acción de incumplimiento contractual y no defensa del consumidor. Por eso digo, fíjense bien. Son todas cositas para hacernos pensar si nos sirve o no. Ahí está. Bien, 1110 dice, lo leo yo porque están dormidos. Lo leímos, igual, la información. ¿No habíamos leído el No. 1100? Me parece que leímos el 1100, que es la información. 1110, revocación. 1110. En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, ¿cuál sería? Comprado por Mercado Libre o algo de eso, ¿no? Sí. El consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Si la aceptación posterior a la entrega del bien, si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día siguiente, hábil siguiente. Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad, ojo, aceptada por el consumidor durante este periodo que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación, se tienen por no escritas. Eso en cuanto al derecho de revocación. Y yo le agregaría, relacionado con el deber de información, que el derecho de revocación no se extingue nunca si el consumidor no fue informado sobre sus derechos. ¿Qué voy a extinguir si yo no estuve informado?
Hay otro fallo. Bueno, el de... ¿Cómo se llama? El de... ¿ah? El de Flores con Jiménez, Corte Suprema de Justicia de la Nación. El de Tuero, que ya lo dijimos. Y el otro... Ahí se los paso los fallos. El fallo Miranda. ¿Saben cuál fue el fallo Miranda? El fallo Miranda es de Estados Unidos 1960. Es el que detienen a una persona sin leerle los derechos. Y entonces cuando llega un violador tremendo, un caso tremendo, cuando llega el momento de la condena anulan todo y lo dejan libre porque no le habían leído los derechos. Eso es lo que tenemos que aplicar nosotros. El fallo Miranda, a veces conocido como el fruto del árbol envenenado, no puedo yo aplicar nada que no haya sido informado. Por ende, no me pueden aplicar el castigo o la sanción si no fui verdaderamente informado. La forma de informar, además, tiene que ser muy concisa, muy clara, muy certera. Yo no puedo dar una carilla, cuatro carillas, 5 carillas chiquitas, con la letra chica, y dentro de eso, con términos muy confusos, entender que di la información. La información se brinda de manera clara y eficaz, se lee, se explica. ¿Vieron el consentimiento informado de los médicos? Una cosa así sería, ¿no? Es una manera donde la persona fue informada de los riesgos de tal cosa. Bueno, hay toda una nueva vertiente en ese sentido de esto de la... Esto también para ustedes, ¿eh? De cómo, miren qué linda fuente y qué linda tarea, diseño de contratos. Sí, Héctor. Y quizás diga una burrada, ¿no? Pero en el fallo Leiva ahí había un cuestionamiento porque no se le había dado intervención en tiempo al defensor oficial para valorar la prueba, porque como el que ha sido demandado no se presentó, estaba en rebeldía, tenía que participar el Ministerio Público. Sí, señor. Sí. Podemos buscarle distintas aristas, pero en definitiva hay muchas cosas para trabajar con esto, ¿eh? Miren, esto de diseñar contratos, por ejemplo, las compañías de seguros tienen una gran deuda con esto. Miren, la posibilidad de diseñar contratos, por ejemplo, que se hipervinculen a tutoriales, de manera tal que también puedan ellos probar que lo informaron, ¿no? Porque, volviendo al ejemplo del granizo, con todo riesgo que no cubre, quiero ir para atrás y pensar cuando esta persona fue contra todo el todo riesgo. ¿Qué se iba a imaginar que no le iba a cubrir? O a veces esta rotura de cristales, porque no está cubierto la cristal, bueno, todas asignaturas pendientes, pero lo cierto es que hay una nueva tendencia hacia un diseño de contratos que tengan una llegada y una claridad al consumidor. Y esa es una linda tarea para empezar a desarrollar. Perdón,
Cuando dice Sí. que no cubren los desastres naturales y eventos que puedan ocurrir, ¿es válido? Bueno, pero ahí tenés el elemento de fuerza mayor o de imprevisibilidad, porque los seguros se basan en cálculos. O sea, o vos te aseguran lo que más o menos, que si chocas en la esquina, o te cae una rama de un árbol estacionado. Ahora, si viene el tsunami, una cosa así, hubiera sido otro el costo de seguros si te cubre tsunami. ¿Entendés? Por eso yo lo comparo con el tema del granizo, que como es un evento natural. Claro, pero no es imprevisible. Claro, eso iba a decir, que el granizo sí es previsible. Sí. A diferencia del tsunami, terremoto. Sí. Campo se usa. Son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? En el campo, en los autos dicen que no lo cubre. La póliza de automotor dice que no cubre granizo. Después de la pedrada esa que hubo, creo que fue en el 2002. Lo tenés que asegurar aparte. Claro, hay que asegurarlo aparte. Sí, incluso en la película sucede lo mismo, o sea, había otro seguro. Bueno, no les quiero hacer un spoiler de la película, pero precisamente un poco se basa, digamos, la comedia, la parte de comedia, que después él va y asegura, compra ese otro seguro, que obviamente es más caro, y ese sí viene con esa posibilidad de que cubra el granizo. El todo riesgo con granizo incluido. Son como dos seguros diferentes. Uno es contra todo riesgo y el otro es contra todo riesgo y granizo. No les quería spoilear la peli. Después de esto la tienen que ver, pero no quiero ir mucho por arriba, pero si nosotros siguiéramos escalando, yo me pregunto, les leo estas frasecitas que me anoté. El cliente motivado, ¿no? El cliente motivado, el cliente que escucha el bombardeo de la tele, que le muestran el celular, que con el celular resuelve todo, que con el crédito del banco, que con el plan del auto va a ser más feliz, que va a cambiar su vida. Es una invasión, ¿no? Muy subconsciente que se va generando. Esta persona no va libremente. Detrás hay este bombardeo de que yo busco algo en las redes y a los 5 segundos me aparece publicidad. Es muy profundo esto. Y me pregunto, relacionado con el trato digno, del respeto, si miráramos por el lado de los derechos humanos, ojo, porque ahí tenemos tratados. Sí. ¿Se acuerda, hablando de películas y series, se acuerda de los simuladores? Sí. ¿Se acuerda que hay un capítulo? Bueno, a mí me gustan mucho los simuladores, lo he visto muchas veces, por eso me sé los nombres de los capítulos. Hay un capítulo que se llama El debilitador serial, que justamente todo lo que usted está diciendo es lo que pasa en ese capítulo, y a la persona le simulan que le está haciendo un juicio la Corte de los Derechos Humanos. Está muy bueno el caso, a mí me gusta el capítulo, y justamente tratan todo eso, cómo a la gente le hacen nacer la necesidad de felicidad a través de los productos. Claro. Y cómo eso termina siendo dañino a derechos humanos, ¿no? No solo eso, está comprobado, esto de consumidor de neurociencias, está comprobado que el consumidor se satisface, la satisfacción que le da un producto le dura 10 días. O sea, esos 10 días vamos a estar contentos con eso. Pasados esos 10 días ya vamos a estar generando otra posibilidad de consumo. Eso lo saben. Trabajan con eso. Entonces, y otra cosa, acá es básico la educación. Todos nosotros somos los que tenemos que propagar esto de que la gente se informe.
hay algo muy, muy básico que es si yo voy y el producto dice 100, me lo tienen que cobrar 100. ¿Cuántas veces hay, lo pasan por el código y tiene otro importe y la gente lo paga? Esto es básico, pero no se sabe. ¿Y cuántos de todos terminan en un reclamo judicial? ¿No? Porque son cosas que ellos miden también. Cuando vemos esto del cálculo del daño punitivo, está dentro de lo que miden. Miden el costo de evitar, informar o proteger un producto teniendo en cuenta cuántos van a ser los reclamos judiciales que hay. Prefieren pagar una multa a modificar la estructura, la producción, la comercialización, en definitiva, ¿no? Así que les tiro estos datos de cliente motivado, jugar con publicidad y tiempo, esas dos cosas, porque en las decisiones no hay tiempo. En general, se adquieren los productos más impulsivamente que razonablemente. Entra por la vista, por la repetición, y se consume. Trabaja la parte, digamos, de nuestro cerebro reptiliana, la del impulso, no la razonabilidad. Entonces, eso juega a favor también. Porque yo quiero el producto ya, porque lo que veo en la propaganda me satisface, ¿no? Así que, nada, y les agrego, si quieren profundizar más, hay del año 1962, el discurso de Kennedy cuando, miren en qué año, ¿no? Quiere introducir el derecho de consumo en la Constitución, y les dice, está bueno, el discurso tiene partes importantes, pero le dice, en ese entonces, las 2/3 partes del gasto total de la economía proviene de los consumidores. Los consumidores hacen mover la estructura. Y son los que, miren qué dice, pero son el único grupo importante en la economía que no está organizado eficazmente y cuya opinión es ignorada. O sea, se utiliza al consumidor, mueve la rueda de la economía, pero no están organizados, entonces no reclaman. O si reclaman son así foquitos esporádicos que no modifican. Es la base Y de le la dice, Es la base de la teoría de Keynes, teoría económica. Claro, claro. Después Y de le la dice, 30. en consecuencia, el Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar y respetar sus intereses. Entonces, señores, mueven las 2/3 partes de la economía de Estados Unidos en 1960. Imagínense ahora, no están organizados. ¿Quién tiene que salir a defender? El Estado. Entonces, hay que organizarse. Es cierto que existen asociaciones, pero lo importante acá es que se conozcan los derechos. Que se conozcan los derechos. Y nosotros somos los principales embajadores de esto, ¿no? Yo no estoy diciendo que se judicialice, pero si es la única vía, habrá que hacerlo. Si el consumidor no es oído, hay que reclamar. Porque tiene todos los beneficios a su favor, más los artículos que agregamos hoy. Y respecto del cálculo, nada, perdemos un poquito de tiempo con el cálculo del daño punitivo, ahí la vemos Erika que lo tenías a mano para leer. ¿Por qué? Porque primero el daño punitivo no se aplicaba. Después se empezó a aplicar, y no hay herramientas y elementos muchas veces para fijarlo. Entonces, por un lado, produce esto de decir, bueno, es como un albedrío, a ver cuánto se fija. Puede ser justo o injusto. Puede ser una suma muy, muy baja, que no haga ni cosquilla,
no se olviden que el daño punitivo es sancionar una conducta para que no se vuelva a repetir. O sea, si yo le estoy fijando 20.000 pesos de daño punitivo, ahora, si le estoy fijando 100 millones de pesos de daño punitivo, ¿cómo es el tema de fijarlo? Bueno, hay fórmulas que se pueden aplicar. ¿Y cuáles son esas fórmulas? En el fallo este, que se los pasé o se los voy a pasar, de la Cámara de Bahía Blanca, ¿se los pasé? Sí, es el de Acuña. Ah, ¿lo tenés? Sí, pero un momento, por favor, que estoy es que es largo el fallo y yo lo tengo todo marcado, pero estoy buscando Dale. la anotación. Bien, mientras les quiero leer esto, que es un poco una consideración final. Los magistrados emplean la fórmula en busca de claridad y objetividad sobre el cálculo adecuado de los daños punitivos. En el fallo se resalta también que con este proceder se pretende garantizar mejor el derecho de defensa, dar a conocer la legalidad y limitar la eventual arbitrariedad judicial que podría ocurrir para estos supuestos. La Cámara advierte ciertos inconvenientes probatorios que resuelve a través de presunciones. Explica que no son inconvenientes de la fórmula, sino cuestiones de hecho, que son necesarias para la correcta ponderación dineraria de los daños punitivos, sea realizada con o sin fórmula. No obstante, esta dificultad queda expuesta con la utilización de la fórmula y oculta cuando no se exterioriza la operación las consecuencias. Y dice, bueno, en el caso hay otro supuesto en el que, ¿vieron los bancos que les mandan una tarjeta y les abren una cuenta? No sé si les pasó o lo vieron. El banco hizo eso. Empezó a mandar tarjeta y le abrió cuentas. Dice, este razonamiento se efectúa explícitamente en la sentencia cuando se indica: el banco podría haber previsto que si existe una muy baja probabilidad de ser condenado, por ejemplo un 2%, es decir, que 2 personas de cada 100 estarían dispuestas a iniciar un juicio, logrando contratar a un abogado y obteniendo sentencias favorables por el daño total provocado de 20.000, tiene una condena esperada por este rubro de solo 400, o sea 20.000 por 2%. Irrisoria cantidad que resulta insuficiente para disuadirlo de seguir cometiendo estos atropellos a los consumidores y usuarios. Ahí si tenés para leer, Erika. Sí. Acá tengo, la carátula es Acuña Nancy Inés contra Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados sobre daños y perjuicios, incumplimiento contractual. Esto es juzgado en lo civil y comercial número 3 del Departamento Judicial de Azul. En el punto sobre procedencia y cuantía del daño punitivo, hay una parte que obviamente cita el fallo Castelli contra Banco Galicia sobre nulidad del acto jurídico, que es lo que decía Cecilia hace un momento, y que también está muy bueno ese fallo, y este también está muy bueno porque es bastante integral y completo. Voy a leer la parte puntual sobre lo que es la fórmula para determinar la cuantía del daño punitivo. Voy a leer un párrafo nada más, porque es bastante largo. Dice, respecto a la procedencia y cuantía, nos va a decir algunos tribunales para determinar la cuantía del daño punitivo basados en los principios que inspiran la fórmula de Hahn, es decir, partiendo de la premisa de que la negligencia depende de un balance entre el riesgo y la utilidad de la conducta, han acudido a la fórmula polinómica que ha propuesto el doctor Matías Irigoyen Testa. Bueno, o sea, ahí explica dónde, que es la siguiente. Es D igual C por 1 menos PC, que se las voy a mostrar porque decirlo me parece como, a ver si se puede ver, si no la copio y la pego. ¿Se puede ver? Bueno, dice, esta fórmula donde D es el daño punitivo a determinar, C sería la cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados,
PC sería la probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados, que es esto lo que decía también Cecilia, de que, bueno, qué probabilidades tienen. Y PD sería la probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por resarcimiento compensatorio, ¿no? Conforme, acá nos dice Bahía Blanca, y nos cita la causa de Peri Daniel Alberto contra Banco Superville S.A. Si quieren, les tipeo la fórmula para que la tengamos todos y todas. Ahí se las pasé. Erika, mientras ibas leyendo les pasé. Ay, buenísimo, así. gracias. Así lo acompañábamos al fragmento con la fórmula de Matías Testa, que es una fórmula de hace bastante ya. Lo que sí, Erika, sí, perdón. El fallo, Acuña, ¿se los habíamos pasado al grupo? ¿O lo tenías por la carátula? No, lo habían mencionado, si no me equivoco, en la primer clase que tuvimos. Esta es la cuarta clase, pero creo que en la primera clase lo habíamos mencionado. Y bueno. Bueno, ahí les pasé el de Castelli y ahora les voy a pasar el de Acuña también. Así bueno, y queda... si bien no hace una aplicación de la fórmula, no sé si algún otro compañero o compañera también quiere hablar sobre Castelli, que es bastante interesante. En Castelli, si bien no hacen una aplicación de la fórmula, el voto del doctor De Lázari es bastante completo, donde explica cuáles son las situaciones que el juez o la jueza debe ponderar y debe tener en cuenta para poder determinar la cuantía del daño punitivo. Y en Acuña, en esta parte especial sobre procedencia y cuantía, retoma el voto del doctor De Lázari, lo explica brevemente, lo cita, y cita a renglón seguido la fórmula de Testa. ¿Era? Testa. Matías Irigoyen Testa. Lo importante es que ustedes brinden elementos para poder fijarlo. Que hagan, aunque no hagan la cuenta, pero que hagan estas elaboraciones, estos planteos, estas preguntas. A ver, los planes de ahorro, ¿de cuántos planes de ahorro se vendieron? ¿Cuántos? Claro, lo que pasa es que dentro del marco de las posibilidades que tenga la parte actora en el caso de proveer de esos elementos, hay otros que le van a escapar a la parte actora, como también... No, porque vos tenés el deber de información también dentro del juicio, y la posibilidad de que quien esté en mejores condiciones aporte los elementos probatorios, cargas dinámicas de la prueba en el consumidor totalmente aplicable. Moraleja, más allá de todo esto que vimos, no estamos usando el poder que tenemos. El consumidor tiene un montón de sustento legal para hacer más reclamos de los que se hacen y para llegar a arreglos también, porque cuando hablamos de, bueno, quizá embarcarnos en un juicio porque compré un colchón que no es el que quería, la gente lo mide eso. Me pregunto, no sé, ustedes lo miden. Bueno, me voy a meter en esto, sí. Es un elemento ese. Si además tiene que ir a hacer reclamo a la municipalidad y está 3 meses, se enfría, salvo que sea una cuestión importante como esto de los planes, que se quedó sin auto, sin cuota y sin nada, y la sigue a muerte, y todos los demás supuestos son cuestiones a considerar, ¿eh? Pero quizá no estamos hablando de un juicio, quizá estamos hablando de un posible arreglo. Y ahí, ¿cómo nos manejamos? Volvemos al Código Civil. Vicky, ¿tenemos pantalla algo? ¿Ficha no? ¿Transacción? Si podríamos hablar de una transacción.
¿Qué elementos voy a tener en cuenta para la transacción? Sujetos, objeto. Primero, tener en cuenta que el nuevo Código Civil regula la transacción dentro de los contratos en particular. Abandona el criterio de Vélez de modos distintivos, ¿se acuerdan? Sin perjuicio de que se sigue enseñando como un medio de extinción. Sí, sí. La finalidad sería evitar el litigio, ¿no? Pero es un contrato. Y si hablamos del contrato, hablamos de una cuestión bilateral, ¿no? Un acuerdo de partes. De hacer, nacer, modificar obligaciones. Y como decía Erika, en esta transacción sí tenemos en cuenta elementos. Tiene, por ejemplo, que haya concesiones recíprocas. A veces, cuando nosotros hablamos en la audiencia preliminar y las partes, tiene la parte actora con la postura de que le den lo que pide en la demanda. Es muy común. Bueno, estamos hablando de una transacción, estamos hablando de que alguien da un poquito de cada lado. Nos vamos acomodando de a poco. Bueno, yo cedo, te permito que me lo pagues en cuotas, porque si fuera sentencias, ejecuto todo junto. Bueno, yo ofrezco esto, ¿ustedes qué ofrecen? Es importante la negociación. No es que la transacción voy a decirle todo que sí y termino juicio. Esa no es la idea, ¿no? Cuando preparamos a los clientes para una transacción, tiene que entender. Porque hay algo que todavía, no sé, Vicky, cuándo tenés pensado la entrevista con el cliente, pero es todo un tema la entrevista con el cliente, porque el cliente ve que ustedes le ponen 1 millón de pesos a la demanda y cree que va a cobrar eso. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo hacemos para decirle que no? Mire, en realidad esto está inflado como el presupuesto del taller mecánico. ¿Mm? ¿Cuánto A mí me pasa estaríamos eso. dispuestos a hacer? Perdón. Pensé que había un silencio para. Dale. No, pero ¿cuánto estaríamos dispuestos a modificar? ¿No? Claro, yo lo que hago siempre, en ese caso, más que nada cuando presento reclamo extrajudicial, es explicarle que en esta instancia hay cuestiones que no se reconocen, pero que uno las tiene que pedir para no quedarse corto, porque si las van a reconocer, o sea, poder reconocerlas pueden, que no quieran es otra cosa, y yo no me voy a privar de pedirlas. Ahora, que se dé es un mundo totalmente diferente. Pero, no sé, me parece que es clave ser sincero y sincera en eso. Y uno, no sé, más o menos ya va manejando un monto, no sé, que se estiran las aseguradoras. Pero creo que el cliente lo entiende desde el momento en que le explicás qué tenés para probar. No sé, yo suelo tratar de explicar bastante lo que se va a aportar, pero... Eso es fundamental, ¿eh? Tengo un caso que quiere reclamar lesiones y no tiene lesiones. O sea, fue al médico, lo vieron en la guardia, todo perfecto, pero le digo, mirá, no tenés placa, te doblaste la mano, no se puede esperar mucho de esto. Además sufrió daños materiales. Pero, o sea, es como que si sos claro con eso de un momento, me parece que el cliente lo entiende. Y si no, también después está en uno, que si lo extrajudicial no prospera, evaluar los riesgos de judicializar algo sabiendo que no tenés prueba para probarlo, para demostrar. Me parece que eso también es clave. Y que si uno ve que ya excede a lo que como profesional puede hacer, en todo caso, desistir del caso, justamente, o bueno, no sé, recomendarle qué es lo mejor al cliente. Pero creo que siendo claro desde un primer momento son cuestiones que el cliente entiende. Totalmente. Y además esto, muchas veces ni el cliente sabe, por ejemplo, los testigos que van a decir, o la placa de rayos X que va a decir, o el análisis clínico. Hay imponderables también que
al momento de medir, tenemos que conversarlo, ¿no? O sea, estamos poniendo un número, pero tenemos que tener en claro qué es lo que él o la persona pretendería para cerrar. Yo arrancaría con eso, antes de ponerle el número a la demanda. Bueno, ojo con este carácter que es indivisible. Es indivisible la transacción. O sea, si yo cierro por 100.000 pesos, esos 100.000 pesos van a ser considerados para todo. Va a ser el monto, sobre el cual después voy a regular honorarios, porque puede ser que los abogados lo pacten en el mínimo. Pero ese monto también me va a servir para regular los honorarios de los peritos. Entonces, ¿los tengo en cuenta? Ahora vamos a hacer ejercicio. Pero los tengo en cuenta al momento de... ¿Los incluye? ¿No los incluye? Si no formaron parte. Bueno, todas esas cuestiones que alerta. Es de interpretación restrictiva. Este es el único de los caracteres que destaca el nuevo Código Civil en 1642. No se presumen renuncia de derechos que forman la sustancia de una transacción. Debe estarse a los términos empleados por las partes. Así que ojo con todo lo que colocan. El objeto tiene que estar, bueno, especialmente regulado en cuanto a qué relaciones va a regular. Tengan en cuenta que tienen que ser relaciones de derecho privado y que no, en las que no esté comprometido el interés público. Por esa razón es que, por ejemplo, cuando hay una transacción en la que interviene un menor de edad, tiene que pasar sí o sí por un juzgado, y dar intervención al asesor de incapaces y No se puede transigir tampoco relacionado con el objeto sobre derechos irrenunciables, como por ejemplo reconocer un hijo, los alimentos futuros. ¿No? ¿Qué pasa que no los veo? A ver ahí, ¿se ve? Ahí está. La ficha. ¿Ustedes me ven? Ah, está. Es la ficha. Ah, está con la ficha. Se iba siguiendo. Bueno, bien. Bueno, relaciones de familia, derechos irrenunciables. Respecto de alimentos que dijimos sobre cuotas futuras, sí puedes transigir sobre cuotas vencidas, ¿no? Las que ya se devengaron. En las relaciones de familia, derechos patrimoniales. Todo lo que arreglen los cónyuges respecto del patrimonio, perfectamente. Toda cuestión de derechos que esté en el comercio, algo, bueno, comercio lícito, ¿no? El tema de si es escrita o oral, se exige que sea escrita por el tema probatorio. ¿No? Pero ustedes si lo hicieron oralmente y le pagó y se fue, bueno, no lo van a poder probar, pero o tendrán que ofrecer otro tipo de prueba. 285 del Código Civil. Si recae sobre derechos litigiosos, requiere forma solemne, su presentación firmada por ante el juez de la causa. Hasta su presentación las partes pueden arrepentirse y desistir del acuerdo. ¿Por qué? Porque puede ser que hagan una transacción sobre algo que no es litigioso. Todavía, bueno, se pusieron de acuerdo en dividir algo en común, pero que no era motivo de litigio. No se requiere su homologación. Eso muchas veces se pregunta, no se requiere su homologación para que se configure la transacción. Pero para ejecutar o para iniciar la ejecución de sentencia tienen que estar homologados. O sea, van a tener una parte sola del, si no lo homologan. ¿Puedo pedir en cualquier momento la homologación? Sí. El tema es que van a tener ese tiempo de espera para ejecutarlo, ¿no?
Cuando intervienen menores o interés público, por supuesto que hay que homologar. Cuando se trate sobre bienes inmuebles, se exige el título y modo suficiente para transmitir el derecho real por actos entre vivos, 1892. Resultando inoponible a terceros cuando carezcan de la publicidad exigida por ley, bueno, acto registral, 1893. Nulidad, bueno, si ustedes hicieron este convenio y estaba comprometido el interés público, moral, buenas costumbres, cae de nulidad. El tema de alguien que lo haya hecho contra su voluntad, lo obligaron, bueno, tendrá que iniciar un juicio, ¿no? De nulidad de acto jurídico, 1647. Y acá sí, lo primero que tienen que controlar es la persona con la que voy, esto, ojo con eso, que ha habido muchos problemas. La persona con la que yo voy a transar, voy a sacar la transacción, ¿es legitimada para eso? ¿Es capaz? Eso es una de las preguntas que vamos a hacer ahora en el trabajo práctico, que van a tener que fijarse a ver si están legitimados quienes están queriendo hacer la transacción, hacer valer esa transacción en juicio. Vamos a ver la legitimación. Bueno, no caería una transacción por errores materiales, como puede ser un número, se puede corregir eso, porque por la eficacia de la validez de los actos, ¿no? El principio de validez de los actos. Efectos de la transacción, y terminamos con eso, pasamos al práctico. Obliga a las partes, es lo principal, ¿no? 959 del Código Civil, y su cumplimiento puede ser demandado judicialmente, entre paréntesis, si fue homologado, y extingue la transacción hecha con o uno de los deudores solidarios aprovecha a los otros. Esto es el principio de solidaridad pasiva. Fíjense si es el caso, ¿no? Porque puede ser que no pueda desobligar ningún tipo de obligación, ¿no? Efecto declarativo, excepto el pacto comisorio, donde no se aplica la transacción, pese a ser un contrato, ¿no? Si la transacción es homologada, la resolución contractual deviene inatacable. Eso le da la autoridad de cosa juzgada, esto es lo que a ustedes les importa. Equivale a los efectos de la sentencia. Por eso es tan importante. Porque con eso ustedes ponen fin al litigio en un corto plazo. Entonces, ahí sí pueden estimar los tiempos cuando el cliente les pregunta. Claro, pero, perdón, Sí. en ese caso se da por los efectos propios de la sentencia, no por la propia transacción, digamos. El efecto de Claro, cosa por la homologación, por supuesto. Claro, Sí, sí. pero por la propia sentencia, no por la esencia de la transacción. No, es por efecto del acuerdo homologado. ¿Sí? Claro, que hace al final del litigio. Pero no es una sentencia, o sea, no es un acuerdo homologado. Ahora lo vamos a ver también. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? Tienen la ficha. Entonces, tienen la ficha para trabajar y tienen casos donde ha habido situaciones de alguna transacción con cositas. Yo les paso las preguntas y ahora les paso los casos. Tenemos casi 4, podemos dividirlos en grupos y ahora les asigno un caso a cada uno. Tramitan en el juzgado 1, así que cualquier cosa los van a poder ver de manera digital. Ahí les paso el análisis de casos. Dale. Hoy tenemos poco tiempo, así que métanle para acá. Sí.
Primero les voy a pasar los grupos, los casos. Acá van a encontrar que hay uno de Justicia 2020, que era los que hablábamos el otro día. A ver, tenemos Lozano con caja, Petraglia con consorcio, y tenemos Gallo con segunda. Son 3 grupos. Los voy a dividir en 3 grupos. Van a ingresar manualmente. Y grupo 1, caso 1, grupo 2, caso 2, y grupo 3, caso 3. ¿Sí? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me consultan, así todos trabajan los distintos casos. Los voy a dividir en 3 grupos, entonces, asignar automáticamente. Bien. Cualquier cosa tienen la opción para compartir pantalla y lo van a tener que buscar desde la MEP. Bueno. Vayan uniéndose y nos encontramos en un ratito, así los charlamos. Te asigné, Ceci, manualmente a cualquiera, no sé en cuál estás, pero es porque los dividí justo después, de última. Creo que estás en la 3, pero después para si querés entrar un ratito, ahora quedó justo ahí. Dale, gracias. Porque ya casi es la hora, así que no, venimos para la sala principal. Ahí estuvimos reunidos en las salas individuales. Vamos a esperar el resto. ¿Pudieron terminar? Sí, llegaron casi todos a terminar. Creo que los únicos que no son las chicas que tenían Petraglia con consorcio, pero que bueno, que esa causa es larga y por ahí les costó un poco porque aparte tenía mucha demanda, con ampliación de demanda, así que estaban. Pero bueno, lo que les comenté a cada grupo, digamos particularmente, pero que ahora lo hacemos extensivo, es también de armar un cuadro con estas variables, de ver, bueno, ¿qué hacía la persona que reclama? ¿Qué edad tenía? ¿Qué estado civil? ¿Qué tipo de lesión física, psíquica, estética? ¿Qué tipo de incapacidad? Para ir formando una estadística respecto de cuánto pagan o con cuánto arreglan, a cuánto se llegan en estos casos. La clase que viene, por ahí le pedimos a Pablo Córica que venga, que él se ocupa de transacciones dentro de una compañía aseguradora. Así les puede tirar algunos tips. Y sin perjuicio de eso, los que no han hecho, hacer un convenio para marco, modelo, para que les quede, ahora que están tranquilos, porque esto a veces uno lo hace a las apuradas, y se olvida de algo. No se olviden que si ustedes no ponen dentro de este convenio, transacción, lo que fuere, el tema de quién carga con las costas, ¿qué sucede? No sé si quieren empezar lo de los chicos de Gallo con segundo. Sí, rapidito damos 2, 3 tips y seguimos. Sin perjuicio de que la clase que viene vamos a elaborar un lindo convenio para que les quede de marco. Le sumamos todo lo que vieron hoy. ¿Quién arranca? Héctor, a ver. Héctor, dale. La voz del grupo. La voz del grupo. No, yo nada que ver. No, el tema de Gallo era que llegan a una transacción porque la oferta le pareció poca, le ofrecieron 330.000 pesos en el año 2015. Entonces piden, la rechazan, se para el convenio y piden 350 y pico, 3.570.000. Y en principio la compañía de seguro lo apela porque se le encarecen las costas y lo que pide el perito. Después vuelven a apelar también las costas del perito. Bueno, he aceptado y renuncian a la ¿cómo es?
al recurso, una vez que solamente a los efectos transaccionales renuncian al recurso. Este señor Gallo aparentemente se había quebrado una pierna, quedó con una discapacidad importante que le impedía ir a trabajar, estuvo prácticamente un año sin trabajar, 7 meses con muleta, trabajaba de panadero aparentemente. Héctor, ¿y qué monto reclamaba al principio en la demanda? ¿Pudieron En la verla? demanda reclamaron, no me acuerdo cuánto reclamaron. Sé lo que le ofrecieron 330.000 pesos y lo rechazaron. ¿Y en cuánto arreglan? Arreglan en 3,5 millones actualizado. 3 millones y medio. Más. Bien, ahí tenemos. Habrá que ver cuánto pidieron en la demanda inicial, pero arreglan en 3 millones. Un temita particular con el tema, como dijo la doctora al principio, con el tema de la aplicación de las normas del código. Porque como ocurrió en el 2013, se le debían aplicar las normas del Código de Vélez y no del Código reformado del 2015, por supuesto. No sé si los compañeros tienen algo para agregar. Bueno, ahora vamos a hacer nuevamente un cuadro de esto y lo vamos a ir compartiendo. Después lo vamos a ir rellenando. Petraglia, pudieron... El grupo de las chicas del consorcio. Pudimos, no quiero hablar yo porque estoy un poco enojada, indignada y cansada, porque nos tocó la peor, la más larga, la más engorrosa, y me generó una molestia esto de tener que hacerlo rápido, ver rápido, no pude leer bien la demanda, ni la ampliación, ni la transformación, ni las contestaciones, así que... ¿Y el si acuerdo alguna lo compañera llegaron, quiere... el acuerdo lo llegaron a leer? Sí, en Petraglia, bueno, hay un convenio. En realidad también habría que ver porque hay un expediente casi simultáneo sobre diligencias preliminares que también habría que leer detenidamente. Pero bueno, llegaron a una... Yo les propongo lo siguiente, como es tan largo Petraglia, ¿por qué no lo aprovechan, lo profundizan después si tienen un tiempito? Y lo dejamos para el martes que viene, ¿no, Vicky? Sí, yo les dije ¿Qué recién, otro era día? largo y estaba bueno ¿Chapín trabajarlo. lo vieron? Sí, porque bueno, habría que leer todo el tema de diligencias preliminares, leerlo detenidamente, el tema, bueno, de los acuerdos, son muchos los demandados, son muchas las partes, intervienen escribanos, y bueno, hay un acuerdo en sí, en el expediente contra el consorcio, que se homologa en el mes de mayo de 2020, pero tampoco, no se fijan las costas, es decir, en una parte dice costas por parte del consorcio, pero, y bueno, a mi entender también debería haberse, qué sé yo, nombrado un perito contable, que ninguna de las partes lo pidió. En ese caso, ante la dificultad también del caso, porque es un caso complejo. Y dentro de esa complejidad tampoco hay o sea, como se solicita en el escrito inicial, la nulidad de las asambleas extraordinarias, las asambleas ordinarias, la conformación del consorcio de propietarios y demás, en el acuerdo no se establece ningún monto de la transacción, sino que más bien todo lo relacionado con la conformación del consorcio y de las asambleas. Entonces no podemos, al menos lo que estuvimos viendo, ¿no? Pero no hay un monto establecido en el acuerdo y la causa... Y la nulidad del reglamento también de copropiedad también que también habría que leerlo, ver si está adjuntado, que no hicimos a tiempo, pero ver si están las copias. No se preocupen, del después convenio. ese es largo y además hay un montón de demandados, unos que se allanan, otros que no. Lo vamos trabajando también para sumarlo en el cuadro, así con más tiempo y detenimiento. Y por último teníamos el caso de Lozano con la caja, el del policía. Sí, hago así una breve introducción y me van los compañeros y compañeras como arreglamos.
Bueno, se trata de un caso donde ejecutan una cláusula dentro de un contrato de seguro de vida. Esta cláusula lo que hace es, supuestamente, indemnizar al asegurado en caso de una incapacidad total producto de la relación laboral. Se interpone administrativamente, el seguro lo rechaza, van a mediación, no llegan a un acuerdo, interponen la demanda donde piden 3 millones de pesos más el daño punitivo, y de ahí en más siguen mis compañeros. No sé si llegó a decir Mauro que se trata de un policía en retiro, ¿sí? En esa situación de retiro queda con discapacidades varias, producto del desgaste de su actividad en la parte activa, en la etapa activa, y le dictaminan un 71% de la incapacidad laboral y física, con lo cual quedó complicado en ese sentido. Con respecto a los apoderados de la caja, se les brinda poder para actuar en juicio y poder transar, que era una de las preguntas. ¿Cuánto pidió al principio en la demanda? 3 millones. 3 millones. ¿Y arreglaron en? 1.300.000. Sí, una cosa que nos llamó la atención es que no pudimos ver la transferencia al actor, ¿no? Y vimos que se les pagaban los peritos. Ah, sí, Pudimos me encontrar decían. esa parte. No encuentran abastecido que se haya dado cumplimiento total al acuerdo. Creo que en este acuerdo lo que se había pactado era el pago de 3 cuotas por parte de la aseguradora. No, en una cuota a 30 días y nada más, me parece. Bien, a los actores, Sí, y bueno, era así. Sí, Y después, la parte demandada corría con todos los gastos, eso se había homologado también. Bien, todas estas variables también las vamos a anotar todas en el cuadro. Después las vamos a completar con el resto de los casos. Además tenemos otros de transacción que se los voy a ir pasando para que también los vayamos completando y vayamos teniendo estas variables. O sea, vayamos completándolo con estas variables. ¿Qué tipo de lesiones? ¿A cuánto llegaron? ¿Qué monto pidieron? ¿Cuánto terminaron arreglando? ¿Sí? Tener en cuenta que también de ahí van a salir después los honorarios de los peritos y demás. Después voy a ver el de los chicos de Lozano con la caja, a ver si están desinteresados los actores, que estaban todos, pero creo que la causa está paralizada, incluso. Deben haber cobrado. sí, pero entonces salió, me parece, Victoria. ¿Cómo? 23.2. Estaba paralizada y se activó, se reactivó. Ah, bueno, por ahí Porque están. Ha quedado. Todas las transferencias que hubo fue a los peritos. Está bien. Se les pagó todo. Y algo que está bueno es que la causa se inicia, creo que en el 2017, porque no vemos el primer escrito. Sí. 2017, y 2 años después está llegando un arreglo. Está bien. Sí. Hay que ver si a la persona, con todo lo que padeció, o sigue padeciendo, no sabemos si se murió o no también. Porque... Bueno, ahí tenemos que ver qué tipo de incapacidad tiene, si es permanente, transitoria. No, es permanente, pues se trata de POC, se trata de insulino dependiente, todo atribuido al desgaste que fue sufriendo desde lo físico y psíquico, ¿no? Por lo menos lo que se plantea ahí en la demanda. Lo interesante es un poco lo que hablábamos con vos en la ventana del grupo, cuando no estábamos acá, que tiene, digamos, uno ve en estas escalas que se van tomando de distintas incapacidades, cómo se va formando un concepto sobre una incapacidad total y cómo repercute después en una transacción y demás, cómo se parametriza, ¿no? Eso está interesante. Esa era la idea. En la RT lo tenés con los baremos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Exacto, sí. Bueno, entonces Bueno, muy queda bien. un grupito, si lo hace rápido. ¿Cómo? Las incapacidades, Queda así un que grupito, ¿no? Si lo hace rápido, terminamos. No, ya se está. cubre la... Estos eran los 3 ¿están casos. todos? Sí, sí. Bueno, quedan muchas cosas para ver, ¿eh? Lo que pasa es que por ahí hoy no pudimos detenernos. Vamos a hacer la clase que viene. Vamos a hacer, si tiene alguno una transacción, tráigala. Y vamos a ver esto
¿qué pasa después? Porque uno se pone contento, bueno, sí, arreglamos, listo. Ahora, hay un montón de pasos siguientes que hay que tener en cuenta porque después el cliente se cree que al otro día cobra. A veces no es tan así. Si ¿cómo se va a hacer el pago? Si van a depositarlo, pedir, si no hay cuenta abierta, pedir que se abra. Eso ya hacerlo en el mismo acto. La apertura de cuentas, si es presentado el convenio en el juzgado, pedir al secretario del mismo acto, si es con acta de audiencia, si participan todos los que firmaron en el expediente, hablo de todos los abogados involucrados, ojo con esto, porque a veces sustituyen patrocinios, revocan mandato y ese que nos queda colgado nos frena el avance de todo, porque no le regularon horarios, o los que le regularon les parecen pocos, nos lleva el expediente a la Cámara, que es lo que queremos evitar. Ojo con los honorarios de los peritos, si los puedo hablar, si puedo conciliar con ellos, si son peritos del cuerpo de asesoría, si son peritos de lista, si interviene asesor de menores hay que pasarle el expediente, si va a citar a las partes a audiencia, un montón, yo diría, hacerse un ítem de todas estas cuestiones para ir repasándolas. Si ustedes se adelantan y la proyectan, ya saben los tiempos. Pero lo peor que les puede pasar es que el cliente firmó y cree que el otro día va a cobrar. Entonces, todas estas cosas hay que evaluarlas y charlarlas. Sí, Erika. No, estaba... Estaba escuchando, pero no Bien. iba a decir nada, no. Bueno, ¿bien? ¿Estamos bien? Más sí. Estamos bien. Cualquier ¿Cansados? cosa... Se les nota la cara. Porque vamos a profundizar la clase que viene. Y un análisis correcto de la causa, entonces eso me generó una frustración. Bueno, no, pero escúchame, no nos acordábamos que era tan compleja, la diferimos y la trabajamos la semana que viene porque es rica para trabajarla entre todos también, así que vamos a compartirla con el resto y vamos a explorarla en profundidad, así que no se preocupen por eso. La idea es que a ustedes les sea útil, que sirva todo esto, y que se vayan afianzando en todas estas cosas que les puede traer un disgusto, les puede frenar un avance porque no considera un detalle, nada más. Vicky, la clase que viene entonces profundizamos esto y ya están en condiciones, vamos a asignarles, ustedes votaron, la gran mayoría, por daños y perjuicios. Así que van a empezar a llevar adelante una causa de daños real, paralela a la que se está llevando. Los vamos a asignar en carácter de actores y demandados, así que lo más probable es que trabajen de a dos y después inviertan los roles, por supuesto. Pero también hay que hacerse esto de cambiar, porque siempre nos ponemos en el actor y el ejercicio de ponerse del otro lado no es menor, primero porque me puede servir a mí intervenir muchas veces el otro carácter. El segundo, también cuando estamos hablando de transacción, ponerme en la cabeza de lo que espero que me va a responder el otro para adelantarme la estrategia o ver qué factores va a tener en cuenta el otro. Así que por todo eso, vamos a ver cuántos son, Vicky, y distribuimos las causas. Seguramente van a tener una entrevista con un cliente que les va a explicar, y eso también va a ser parte de su análisis, aquello que van a tener en cuenta, lo que les es útil, lo que le piden, lo que tiene que traerles. Bueno, este ejercicio también como forma parte del caso. Bueno. Muy bien. Bueno, chicos. Muy bien. Nos vemos la semana que viene y cualquier cosa, como siempre, Vicky. escriban lo que necesiten. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Chao.